presentaré la teoría sobre los usos de las leyes de los gases. En este caso, los integrantes somos José Daniel Durán Barrera y mi persona, Carlos Eduardo Lizarazo. La ley de los gases. Los gases son fluidos altamente comprensibles, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas entre otras. Las propiedades físicas de los gases. Una propiedad física es cualquier propiedad que es medible. Los cambios en las propiedades físicas de un sistema describen sus transformaciones y su evolución temporal entre estados instantáneos. Las propiedades físicas a veces se denominan observables. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Como también los gases no tienen forma definida, adoptan la de los recipientes que las contienen. Veremos las características de los gases. En este caso, estamos con la difusión, expansión y compresión. En la difusión podemos notar un ejemplo en la que una lata de aerosol expulsa su contenido. Esto se denomina difusión, ya que el gas, estando comprimido en un recipiente, se expulsa de manera que se esparce por todo el medio en el que se encuentre. En la expansión y comprensión, bueno, en la comprensión podemos notar que cuando disminuimos el volumen, las partículas se acercan. Y a diferencia de esto, la expansión, cuando aumentamos el volumen, las partículas se alejan. A continuación, pues mostraremos las leyes que han ido implementando los grandes personajes, como en este caso la ley de Charles, que nos dice que es la relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. Bueno, también encontramos la ley de Gay-Lussac, en la que nos dice que es la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Bueno, con el ejemplo podemos concluir que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, pues disminuirá la presión. Y, como también podrán notar, arriba a la derecha se encuentra la fórmula matemática de esta ley. Ahora podremos notar la ley de Boyle, en la que nos dice que la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Con el ejemplo que muestro a continuación, se puede concluir que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Cómo así? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Voy a mostrar dos ejercicios matemáticos de los gases, especialmente con la ley de Boyle, y el otro con la ecuación de los gases ideales. Comencemos. El primer ejercicio nos dice que a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante experimentan a cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Primero que todo, aquí nos damos cuenta que habla de un gas y que la temperatura es constante. Entonces usamos la ley de Boyle, donde su fórmula es P1 por V1 igual a P2 sobre V2. Es presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. La presión 1 dice que son 17 atmósferas, el volumen 14 está en litros, son 34 litros, el volumen 2 son 15 litros, y cuál será la presión que ejerce. Entonces esa es la incógnita que tenemos. Lo primero que debemos que hacer es que vamos a despejar la ecuación porque nos están pidiendo la presión 2. Entonces al despejarla nos quedaría de esta manera. Y procedemos a reemplazar. La presión 1 vemos que son 17 atmósferas, el volumen 1 34 litros y el volumen 2 son 15 litros. Entonces acá para poder cancelar debemos que mirar que estén en las mismas unidades. Como acá tenemos litros, acá también litros, podemos cancelarlas y esto nos da que la presión que ejerce sería 38,53 atmósferas. Ahora vamos a mirar el procedimiento para un problema con la aplicación general de estado, la de los gases ideales. El ejercicio nos dice que en un recipiente se contienen 1000 litros de gas a 20 grados centígrados. Calcular la presión del oxígeno sabiendo que la masa es de 3 kilogramos. El gas que nos dan es oxígeno. Entonces la ecuación de los gases es PV igual a nRT. R es la constante, donde la constante vale 0,082 y sus unidades es litros por atmósfera sobre mol por la temperatura que nos la preguntan en Kelvin. Los datos que nos dan: el volumen nos dice que son 1000 litros, la temperatura 20 grados centígrados y la masa
que tiene que ser en moles, son 3 kilogramos. Entonces, primero que todo pasamos los grados centígrados a Kelvin. Los grados, los 20, le sumamos 273, que es la constante, nos da 293 Kelvin, y los kilogramos los vamos a pasar a moles. Entonces, primero que todo los vamos a convertir a gramos. Entonces, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, cancelamos kilogramos y esto nos da que son 3000 gramos. Ahora los gramos los pasamos a moles. Tenemos 3000 gramos vemos que acá el peso del oxígeno es 32 gramos, que es una mol, entonces quedarían 93,75 moles de oxígeno. Procedemos a despejar la ecuación para hallar la presión, que es la que nos están preguntando. Y la despejamos y nos queda de esta manera. Reemplazamos, entonces N son las moles, aquí tenemos las moles, porque no son estas porque están en kilos, sino acá ya despejadas. Vemos que las ponemos acá por la constante, que es esta, por la temperatura, todo sobre 1000, que es el volumen que nos da, y esto nos da que la presión del oxígeno, sabiendo que su masa es de 3 kilogramos, nos da que es 2,25 atmósferas. Muchas gracias, espero les sirva este video.